Muy buenas noches, mi nombre es Alexandra Saavedra y hoy vamos a dar inicio al trabajo de psicología social. Nuestro grupo es el grupo 236 y para este trabajo nosotros abordaremos esta pregunta que dice, ¿los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución? Mis compañeras Julieta Botero, Paula Andrea, Viviana Marcela y quien les habla, Emma Alexandra, daremos respuesta a esta pregunta con relación a las lecturas que cada una abordó. Entonces voy a iniciar dando respuesta a la pregunta con relación a la lectura de Ñáñez, La construcción social de la realidad, de Berger y Luhmann. Me parece importante iniciar con esta lectura porque dice que explora cómo la realidad social es creada y mantenida por la interacción entre individuos, su entorno social. Berger y Luhmann argumentan que la realidad no es algo dado, sino que es construido por las interacciones sociales, los hábitos, las estructuras sociales y el conocimiento compartido. Entonces, al visualizar esta perspectiva, veo que la toman de una manera, la realidad las toman de una manera holística y completa. Así que comprender esas realidades sociales, nosotros vemos cómo tienen que tener la necesidad de esa interacción social y de alguna manera tener como ese conocimiento compartido, ¿no? Entonces quiero dar como un ejemplo de una realidad social en el concepto de la etiqueta. Por ejemplo, un saludo de un estrechón de manos o normalmente, o un saludo, no sé si las compañeras recuerdan que hay saludos donde en países donde se dan un beso aquí y otro acá. Yo no recuerdo el país ahora, pero sé que nosotros aquí en nuestro país, pues a veces nos saludamos de mano, a veces nos saludamos de beso en la mejilla, pero culturalmente hablando, en países como Corea, he tenido la oportunidad de conocer personas de allá y no sé si los más jóvenes, los más de mayor edad, pero esa cultura de ellos es diferente, ¿no? Por respeto o por lealtad, ellos lo toman solamente hacia la esposa. Un saludo, dicen ellos, de beso en la mejilla, ese saludo a veces de estrechón de manos o un bajón de la cabeza. Yo creo que muchas hemos visto eso. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo algo tan simple, pues como un saludo, tiene un significado social, pues bien profundo, ¿no? Dependiendo en el contexto, la cultura que nosotros nos encontremos. Desde esta partida, pues le doy paso a mis compañeras porque mis compañeras abordarán lecturas relacionadas, pues, con las actitudes, con la percepción, con los estereotipos, con la historia. Entonces, es una lectura que aborda de manera amplia el concepto de las realidades y esa interacción con respecto pues a esa problemática de la migración, ¿no? No solo de los venezolanos a Colombia, sino de una migración general para la construcción, ¿no? de esta sociedad. Voy a dar paso a mi compañera Paula Andrea. Paula Andrea, ¿cómo estás? Ella le corresponde. ¿Cómo estás? Un gusto. Aquí estamos para que tú abordes tu lectura. Perfecto, mil gracias. Eh, entonces, tenemos la lectura de Martín Baró de 2006, Una psicología de la liberación. Con relación a esta, comprendemos y se asimila hacia una realidad actual, donde el sustento de Baró identifica un proceso de historia e interpretación de lo propio desde una perspectiva ajena, como lo fue el de la psicología. Al reconocerse la psicología por un proceso de deconstrucción de ideales y posturas alternas. Se ve que en su aporte habla sobre una visión de la misma, donde la psicología tuvo que luchar fuertemente por su criterio propio, luego de pasar por creencias y argumentos que se sostienen no directamente ligados a una realidad latinoamericana, sino asemejándose a una idea estadounidense, cosa que también le pasó a la psicología norteamericana. Con relación a esto, tenemos una intervención abrupta
de migrantes a tierras colombianas, lo que ha causado el deterioro e invasión en situaciones que llevan una normativa adecuada, como lo son en muchos casos la regulación y orden de espacios públicos o la toma indebida de sitios culturales o patrimonios del lugar, la intervención de familias en las calles o el aumento de la delincuencia por parte de migrantes. Si bien conocemos infinidad de casos y situaciones negativas con las que ha tenido que acarrear el país por parte de la estadía sin fecha de caducidad de las personas de países vecinos, comprendemos que es un tema que pues no debemos generalizar y tomarlo como también un tema de comprender con relación a formación personal y educación. Esto buscando así que los colombianos no quedemos en una visión negativa, pues porque eso es en lo que quedamos fuera del país y en el mismo país, donde prima el egoísmo, el ciego actuar tóxicamente territorial y visto desde una perspectiva ya muy personal, en búsqueda de igualdad de condiciones, me parece que el buscar erradicar la problemática jamás será una solución óptima, puesto que antes de encontrar una solución a la erradicación definitiva, se debería trabajar en el problema que dio inicio a la intervención. En ese orden de ideas, como país, debemos desprendernos del estigma extranjero, porque en infinidad de casos, nosotros como colombianos somos en el extranjero, pues la plaga o lo que no quieren en su país. Somos los que invaden tierras ajenas. Si bien no somos recibidos de la mejor manera en lugares externos, pues el lugar externo viene siendo esa parte que nos recibió, cosa que en nuestro lugar no tuvimos. Eh, un punto clave para mitigar esta problemática es desprendernos del estigma y permitirles vivir bajo alguna regulación, buscando siempre las situaciones donde primen el adecuado uso de instalaciones, debida organización y donde se niegue por completo conductas que promuevan o inciten a actuar desmedido, buscando alteraciones del orden público o una búsqueda incansable por restablecer su cultura de forma abrupta. Considero que como país podemos prestar oportunidades y todo lo que vemos desde un actuar noble y genuino será siempre recíproco. En ese apartado, pues claramente se rechaza por completo delincuencia, mendicidad, uso inadecuado de espacios públicos, hurtos y demás acciones a manos de personas migrantes. Eh, sí, comprendiéndolo directamente ya desde la lectura, pues ligado directamente con la historia de la psicología de la liberación, pues nosotros también debemos desprendernos de ese estigma de buscar generalizar siempre el que el migrante va a hacer algo malo o el migrante siempre es lo malo, sino que buscar siempre una equidad desde lo medianamente sano. Muchas gracias, Alexandra y Emma y demás compañeras. Muchas gracias, compañera Paula. Es verdad, los conceptos que nos dice nuestra compañera hacia esa liberación de la psicología, es bueno abordarla como expresa desde la historia, ¿no? Y sobre las realidades sociales. Y comprendiendo comprendiendo como ella dice, por qué esa persona decide desplazarse, qué le acontece y cómo nosotros nos enfocamos, ¿no? Cómo tenemos otro tipo de enfoque y no solo como una estigmatización que siempre tenemos. Ahora pues vamos a dar paso a mi compañera Julieta Botero Gutiérrez con la lectura de Morales Domínguez. Compañera. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la lectura de percepción de personas y de sus acciones de Miguel Moya y Francisco Espósito. Si vamos a hablar sobre estas lecturas, debemos hablar un poco sobre mejor dicho, se centra en el estudio de entender cómo nuestras reacciones ante diferentes señales no verbales que observamos en su comportamiento, así como el diagnóstico de su estado de ánimo, la lectura de los estereotipos que realiza por medio de críticas, señalamientos, opiniones, ideas erróneas sobre lo que vemos y percibimos de las otras personas, donde estudiamos sus gestos, el cuerpo, cómo visten, cómo hablan. Todo esto crea una percepción del otro y relacionamos con el contexto. Eh, si nos vamos un poco a los factores a los siguientes factores que forman básica la comunicación no verbal,
Es el estudio de la expresión corporal que también comunica mensajes claros relacionados con los sentimientos o las emociones del momento, que puede entreverse a partir de la expresión facial, por ejemplo, el estado de ánimo de una persona, la expresión corporal como parte de la comunicación, está también ligada a la forma de cómo nos movemos, cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos y actuamos. De allí es donde la percepción de los estereotipos van moldeados a las acciones no solo del individuo, sino de los que lo rodean. El engaño, al parecer, una de las cualidades sanguíneas humanas. De hecho, la valoración de la disimulación parecería ser inmediato en cuanto a que percibimos de una manera a las personas y luego pues no son así. Entonces creo que la lectura nos habla de cómo nosotros vamos generando estereotipos de las personas por su expresión corporal o por su comunicación no verbal. Muchas gracias, Gracias. compañera Julieta. Sí, es muy interesante porque a veces, pues no, los estereotipos, por ejemplo, en el caso, mi esposo me dijo, ay, mira que él está trabajando para el Estado, me diga que acá toda la gente viene a trabajar, unos barbados, no se cortan el cabello, vienen a trabajar como quieren, vestidos como quieren. Él trabajaba antes mm, para una entidad como no pública, sino privada. Entonces, eso, él ya tiene ese estereotipo de que yo con mis compañeros antes, ellos, la presentación personal, como decía Julieta, así una forma de vestir, una forma de peinarse, entonces eso también afecta nuestra forma como vemos, ¿no? O percibimos a las personas. Muchas gracias, compañera. Damos paso a nuestra compañera Viviana con la lectura de Bello Dávila. Compañera Viviana. Hola, muy buenas noches. Cordial saludo. Bueno, como lo acaba de mencionar mi compañera, voy a hablar sobre el estudio de las actitudes por lectura de Bello Dávila, 2005. Eh, bueno, este texto, esta lectura ha sido muy gratificante porque habla sobre las actitudes humanas, las cuales intervienen de manera psicológica en la actividad humana, en la conducta humana, aunque no son manifiestas, explícitas, claras, sino que están mezcladas en forma tal con los restantes procesos. Es necesario efectuar un análisis muy cuidadoso para lograr extraer mediante los métodos y procedimientos de la investigación científica las características fundamentales. Asimismo, podemos destacar entre sus características tres componentes básicos, como lo es el afectivo, el cognoscitivo y el conductual. De igual forma, se explora la consistencia como característica humana, a través de la cual tenemos a atribuirle buenos o malos rasgos a las personas o situaciones, lo cual nos permite aceptar o rechazar según nuestra actitud. Creo que esto va un poco de la mano con lo que hablábamos ahorita sobre los estereotipos, sobre la actitud que a veces tomamos frente a un estereotipo que tenemos puesto y abordándolo en esta problemática de migración. La actitud que puede tomar, pues en primera medida, el colombiano, digámoslo así, como quien dice, como si nos estuvieran invadiendo. Muchos colombianos y muchas personas del país toman una actitud de rechazo, de odio, de xenofobia contra personas que lo único que quieren es buscar unas nuevas oportunidades, tal como muchas veces nosotros como colombianos lo hemos pensado o algunos lo han hecho y están en nuestro país. Entonces, es importante pues tener presente la actitud que tomamos frente a esta situación. Igualmente las actitudes de los migrantes también que están acá, los cuales muchos de ellos, en su mayoría, son personas que solamente buscan mejorar su calidad de vida, tener oportunidades de trabajo y obviamente oportunidades que le permitan tener un bienestar para ellos y su familia. Eh, Esto es una temática muy importante, creo que nos ayuda a entender el desarrollo de la conducta humana, asimismo entender los aspectos que influyen en nuestras diferentes actitudes y cómo esas terminan teniendo un impacto a nivel psicológico.
Igualmente, como futura psicóloga, creo que es necesario tener estas herramientas pues para poder uno tener un manejo y un tratamiento adecuado según las actitudes que presente cada persona. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, compañera Viviana. Sí, eso nos hace pensar. Yo le preguntaba a mi compañera, o sea, sobre su análisis, porque a veces me preguntaba, haciendo este trabajo, ¿qué actitud tomo yo frente a frente a los migrantes de Venezuela, ¿no? Y a veces uno mismo es migrante, por ejemplo, yo vengo de Nariño y por circunstancias o problemas sociales o realidades sociales partí, pero también me identifico con todo lo que ellas dicen, ¿no? Es importante, Entonces, pues, perdón, compañera, es sí, importante pues tranquilo. empatizar, ¿no? Empatizar con ellos eh, y no generalizar tampoco, ¿no? Desde luego que hay algunas personas que quizás tienen otras intenciones o sí se han equivocado, se han hecho cosas que no están bien, pero no podemos generalizar y creer que todos los migrantes van a hacer lo mismo, sino que hay que dar también oportunidad de conocer, de conocer y mirarles la actitud que ellos también tienen, ¿no? Entonces eso es muy importante también a tener en cuenta. Sí, así es. No, solo haciendo ese trabajo pude entender ese punto de vista que dice Viviana, porque normalmente si uno dice la migración, lo ve a veces como algo malo, pero ella hablaba de que realmente hay muchas cosas que pueden beneficiar. Por ejemplo, en mi caso, me benefició. Al comienzo a veces partimos por circunstancias difíciles, ¿no? Y es qué empatía yo tengo a veces con esa persona sabiendo que yo también viví, pues, de alguna manera igual, ¿no? ¿Alguna me puede colaborar que me está tapando la vista? ¿Me puede ayudar a leer aquí esta lectura de Morales de las personas de sus acciones? Ya, Comprender muchas cómo las gracias. percepciones, Ok, muchas eh, gracias. Ok, Viviana, muchísimas gracias. Sí, la lectura de Morales Domínguez también, igual que mis compañeras de la percepción de personas y de sus acciones, pues está también muy ligada a todo lo que ellas han informado, ¿no? Han expresado hoy de sus análisis. Yo tengo aquí, quiero iniciar como qué es la percepción o qué es, no, cómo recordar, porque pues de alguna manera es importante, ¿no? Saber que la percepción es la manera como nosotros interpretamos y comprendemos la información, ¿no? A través de nuestros sentidos. Entonces, algo tan básico como a través de nuestros sentidos, yo pensaba haciendo este trabajo mm, con mi vista, son 5 sentidos, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, a veces dicen que las mujeres tenemos uno más, así dicen, ¿no? Pero de esos 5 sentidos, por ejemplo, la forma en cómo yo me dirijo hacia una persona, o bueno, hacia mi hija, hacia un público, una maestra, solo el tono de voz, cómo se interpreta y cómo se percibe y se construye una impresión de esa forma, ¿no? Son 5 sentidos que a veces los pasamos por alto. Yo puse ahí, plasmé unas caras, porque cuando las vi en una dimensión más grande, me pareció curioso y las tenía, dije, ay, en este trabajo puede aplicar, ¿por qué? Porque cuando yo vi esas caras dije, así, esa es la manera como yo muchas veces estoy, ¿no? Lástima que no andamos siempre con un espejo, pues viéndonos cuando estamos de alguna manera enojados, cuando estamos felices, sí sentimos eso. Entonces, esa forma cómo se percibe pues las cosas a través de los sentidos. Quiero hablar así rápidamente un ejemplo que da una autora que me parecía curioso de unos ciegos, que no sé si lo escucharon, que estaban tratando de entender cómo era un elefante, entonces eran 7 o 6 y todos tocaban, para resumir, unos tocaban la cola, otros tocaban las orejas, entonces así como tocaban ellos, así mismo interpretaban sobre sus estímulos sensoriales. O sea, ellos no tienen una experiencia previa. Ellos solamente tocaban y decían, bueno, este es de punta, este es largo, y así lo manifestaban. Pero nosotros podemos ver, ¿no? Entonces, percibimos a veces de otra manera.
la vista de nosotros a veces se queda corta, ¿no? Se queda corta sin análisis para comprender esas realidades. Aquí dice que comprender cómo las percepciones y las impresiones se forman a través de diversos factores como la cultura, las experiencias previas y las expectativas, podemos aplicar este conocimiento para promover una mayor comprensión y empatía hacia los migrantes. Así, para terminar rápidamente, algo curioso que me pareció las lecturas es un ejemplo. No recuerdo, me corrigen compañeras, si cuando un juez está en una sala de juicio, se dice, ¿cómo se dice cuando está como, eh, se dice Sí, en un judicial de juicio? tribunal, ¿no? ¿Un qué? ¿Tribunal? Sí, eso, como un tribunal. Había un ejemplo, gracias compañera, había un ejemplo de que esa manera como interpretan permítame un momentico, cómo interpretan los jurados, o sea, una persona que ella había sufrido golpes por el esposo, pero al sufrir pues los golpes, él quería que de alguna manera estuviera mal físicamente y emocionalmente, pero como ella se veía diferente, entonces el veredicto fue de una manera, no fue positivo hacia ella. Entonces esa empatía sobre lo que tenemos de esas experiencias previas es muy contraria a lo que realmente deberíamos ser sobre nuestras realidades sociales, ¿no? Bueno, creo que hay muchas cosas más por hablar, pero el tiempo es corto, entonces damos paso a las siguientes preguntas. Eh, bueno, ¿cuál quiere comenzar? ¿Qué Eh, quiere? bueno, Alexandra, bueno, vamos en un 22 minutos, llevamos. Ah, Entonces, bueno, para que cinco seamos minutos, bien ¿no? puntuales. 5 minutos rápidamente. Entonces te quería preguntar qué tipo de dificultades se enfrentaron los protagonistas de las historias al llegar a Colombia. ¿Crees que esas dificultades fueron similares o diferentes? Bueno, rápidamente para que mis compañeras respondan. Bueno, sí, son muy similares porque de alguna manera todos se enfrentaron dificultades no solo de su identidad cultural, de hacer un traslado, de saber qué voy a comer, de saber todas esas cosas cotidianas o que se dan en el día a día, sino también la estigmatización, el que él viene a quitarme el trabajo, trabajos laborales mal pagos, en fin, fueron muchas cosas que realmente identificamos en estas historias, ¿no? Entonces, sí, se podría hablar más, pero vamos a dar paso ahora a mi compañera Julieta. ¿Cómo el estudio del comportamiento humano ayuda a comprender el fenómeno de la migración? Migración. Bueno, la percepción que influye en la toma de decisión, háblame un segundo, creo que la 7 minutos. segundo. Los que. Eh, desde la psicología, las decisiones y el análisis de cómo las personas toman decisiones y evalúan sus acciones pueden ayudar a entender los factores que influyen en la decisión de migración. Determinantes sociales, estudio de factores sociales como en las redes sociales, comunicación y la cultura ayuda a entender cómo estos factores influyen desde la decisión de migrar. El estudio de cómo la cultura afecta a las personas, cómo su percepción y la identidad de las oportunidades pueden ayudar a entender cómo la cultura influye en la decisión de emigrar. Es decir, que las personas y las redes sociales de una u otra manera influyen para que las personas tomen decisiones al poder emigrar, ya que piensan que de pronto en ese país están las cosas mejor, entonces emigremos, pero cuando llegan allá se encuentran con que no es así como lo esperaban, o el amigo llamó y le dijo, vente para acá que esto está muy bueno, pero resulta que llegaron y no tenían dónde quedarse, o entonces de esa manera el fenómeno de migración es bastante difícil. Ok. Muchas gracias compañera. Y rápidamente damos paso a mi compañera Paula con la pregunta, ¿qué tienen en común las historias de Astrid, Javier y Marcela? Sí, respóndenos. Muchas gracias, Alexandra. Con relación a las tres historias que conocimos por medio del foro, pues tienen en común que son personas que tuvieron una valentía suficiente para dejar de lado sus tierras en búsqueda de una oportunidad distinta, hambrientos por comodidad,
por nuevas condiciones, por mejores, por nuevas oportunidades. Eso nos muestra que evolucionamos y crecemos a través de las oportunidades que escogemos y las oportunidades que nos vamos trazando. Entonces, el movernos y el salir de nuestra comodidad buscando una mejor condición, pues a los tres les coincide esas ganas de salir adelante. Muchas gracias, compañera. Compañera Viviana, tenemos solamente 4 minutos para que nos hables qué características tienen las actitudes y cómo han incidido en estas en las actitudes de los migrantes. Y por favor, nos das una conclusión con respecto, finalizas con la conclusión de lo que hemos relatado hoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, las características que destacan en la actitud son que estas se crean a partir del aprendizaje y la experiencia que hayan vivido. O también se considera que aunque se crean las experiencias, estas se modifican o se cambian a partir de las mismas, puesto que las vivencias que tenemos influyen en la actitud que tomamos frente a los diferentes aspectos de la vida. Entonces podemos ver que los migrantes, muchos de ellos, y tal como lo veíamos en las historias que compartimos, tenían en común en que todos decidieron tomar con una actitud basada en sus experiencias, ¿ya? Y que se fueron modificando a partir de lo que estuvieron vivenciando. Obviamente tuvieron una actitud de resiliencia, de insistir, de persistir y obviamente de querer lograr esos objetivos que ellos tenían, que era lograr estabilizarse económicamente. Como vimos en las historias, cada uno de ellos ya había logrado por lo menos ubicarse laboralmente, aunque no fueran lo que ellos quizás habían estudiado, pero con la mejor actitud y con una visión diferente, ¿ya? Porque pues cuando uno tiene estas vivencias, la actitud frente a la vida le cambia completamente. Para concluir, bueno, definitivamente los textos que abordamos en esta temática, todos han sido muy retroalimentadores para abordar la problemática de migración, todo lo que tiene que ver con las realidades sociales, con la liberación de la construcción de ideales, lo que tiene que ver también con las actitudes y con los estereotipos. Creo que todo esto es fundamental para lograr entender la situación de los migrantes, especialmente los hermanos venezolanos, que son los que, digamos, una de las poblaciones que más está en este momento asentada en Colombia, de dar una mirada diferente y entender que hoy son ellos, mañana no sabemos si uno de nosotros pueda también estar viviendo algo así, y lo que uno quiere es que en su momento le dé la mano y no nos cataloguen como o nos estereotipen de una manera solamente porque algunos cuantos no hacen las cosas correctamente. Entonces, creo que todo lo que abordamos y todas las lecturas nos ayudan a mitigar el sufrimiento de estas personas, porque nos ayudan a entrar también en conciencia y a entender eh, cada uno de estos temas para poderlo abordar y entenderlo aplicándolo positivamente, ¿no? La actitud, el estereotipo, la realidad social, la empatía, comprender la situación y asimismo manejarla de la mejor manera, brindando apoyo y ayuda a estas personas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias compañeras y que estén muy bien. Muchas gracias, sí, Gracias. a todas. Realmente Dale, muy muchas gracias a ti. interesante. Cuídense mucho.